En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados comenzaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. San Pablo nos recuerda hoy que el Evangelio nos va a salvar si lo practicamos tal y como nos fue revelado por ellos, aquellos que vivieron en el momento de Jesús. Ciertamente Pablo no estuvo con Jesús como los apóstoles, pero Pablo tuvo la experiencia de Jesús. Lo derriba de aquel caballo, lo toma para sí, se lo lleva al desierto y Jesús mismo lo instruye. Así de que va a ser uno más de los apóstoles. Y nos recuerda esto San Pablo el día de hoy, que no podemos prestarnos a unas reinterpretaciones que se alejen del fundamento que nos fue heredado. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia tiene una unidad perfecta y debemos de mantenerla así. Así de que la Biblia, nos va a decir también San Pedro, no es de interpretación privada. No es de que para que cada quien tome lo que crea que le convenga y deseche lo demás. La Biblia no es de interpretación privada. El Evangelio no es un simple conocimiento que debemos de tener. Un simple conocimiento de la Biblia no nos sirve de nada. Los escribas, recuerden, se sabían los libros de memoria y no por eso se salvaron. Todos los del Antiguo Testamento, todos se los sabían de memoria. No por eso se salvaron. Los fariseos cumplían la ley, todo lo que decía la ley, no por eso se salvaron. Eso no es lo que nos salva. Por eso tenemos que entender las palabras de Jesús, el espíritu de esas palabras, el espíritu de la ley, para que ésta nos pueda llevar a la salvación, no con interpretaciones personales. Por eso el Evangelio no es un libro de historia, no vamos a estudiar historia en la Biblia, habla de cosas del pasado, del presente y del futuro, pero no vamos a estudiar ahí la historia, las fechas para la Biblia no son las cosas importantes, sino la enseñanza que encierra y aquello que Dios quería que nosotros descubriéramos con el paso del tiempo.
La historia tiene cuentos, pero no son solamente cuentos. La Biblia es una manera de vivir en la tierra como se vive en el cielo. Tenemos que ir aprendiendo qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Las experiencias son completas. Todas las experiencias que queramos las vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras y vamos a encontrar la reacción divina ante estas cosas. Y con esto vamos conociendo a Dios. ¿Quién es? ¿Cómo piensa Dios? De acuerdo a las reacciones que lo vamos viendo tener en toda la historia de la humanidad. Y hoy vemos que es un descanso al ver a esta mujer pecadora, perdonada. Es un descanso saber que si hemos pecado, pero nos arrepentimos, si nosotros nos arrepentimos, alcanzamos el perdón. Esto es muy grande. Los ángeles no gozan de ese privilegio, los ángeles que se rebelaron. Un solo pecado cometieron, no más. Un solo pecado, y con ese pecado quedaron ellos congelados, vamos a decirlo así, en su decisión. Claro que no es igual que las decisiones de nosotros. Adán y Eva fueron engañados. Los ángeles no fueron engañados, ellos sabían a lo que le tiraban. Por eso es que fue una decisión que ellos tomaron completa, donde pusieron todo su ser y ya no hay manera de que se quiten de ahí. Nosotros, en cambio, hemos pecado y hemos pedido perdón 1000 veces, y 1000 veces Dios nos ha librado del infierno que mereceríamos por el pecado que hemos cometido. Por eso vamos a ver esta historia de un pecado en esta mujer que entra a la casa del fariseo donde está Jesús. Entra una mujer a la casa del fariseo y va directamente hacia donde está Jesús. Primero, no es común, no es ni siquiera posible que una mujer que se dedicara a la prostitución entrara en la casa de un fariseo. Eso es imposible, imposible. ¿Cómo entró esta mujer con tanta familiaridad, sin que nadie la detuviera, sin que nadie le dijera nada? ¿Cómo fue que pudo entrar hasta donde estaba Jesús en la casa del fariseo? Por eso muchos piensan que es muy probable que se trate de Santa María Magdalena. Como ella era hermana de un fariseo, y de un fariseo que tenía poder, que tenía autoridad, pudo entrar en la casa de otro fariseo sin que nadie la detuviera, sin que nadie le recriminara nada. Si se trata de ella, la enseñanza de aquí, hay una enseñanza sumamente importante en este punto, de que tenemos que tener cuidado nosotros de que nos pase lo que le pasó al fariseo. Es muy fácil que nos pase a nosotros esto si nos descuidamos. ¿Qué es lo que le pasó al fariseo? El fariseo se hizo un criterio de esa mujer. Es una pecadora y tiene razón en cuanto que esa mujer se dedicó a la prostitución. Abrazó el estado de pecado, no solamente caía en pecado, sino vivía en pecado. Por lo tanto, este fariseo tenía razón, ¿sí? Pero por quedarse fijado en el pasado de esa mujer, no tomó en cuenta lo que Jesús puede hacer con el presente de esa mujer. Nosotros nos podemos quedar igual, porque nosotros tendemos mucho los seres humanos a poner una etiqueta, y lo que le decimos a alguien se le queda para toda la vida. Como platicábamos de aquel muchacho que iba con sus amigos y de repente ve un árbol por allá a lo lejos y se le antojó tirar una piedra para ver si le atinaba al árbol. Agarra una piedra, lanza la pedrada. Claro que no le atinó al árbol, pero iba pasando un perro, le dio en la cabeza y lo mató. Desde ese día fue el mataperros. Y nomás mató uno. Pero desde ese día hasta que se murió, fue el mataperros. Nuestros apodos nos van acompañando hasta el momento de la muerte. El que es así, dice, hasta decimos en la sabiduría popular, el genio y figura hasta la sepultura. Y no es cierto, María Magdalena cambió. No es cierto eso, no es cierto. Ninguno de los apóstoles siguió siendo lo que era, no los fieles. Judas se puso peor el asunto, pero porque su desesperación lo llevó al suicidio, pero solamente por eso. Pero si Judas hubiera regresado, y si Judas se hubiera puesto de rodillas, si Judas hubiera pedido perdón, Judas hubiera sido perdonado.
Judas también hubiera sido perdonado. Dice la tradición oral que la Virgen fue la que mandó buscar a Pedro antes de que cometiera una tontería y mandó buscar a Judas, pero Judas ya no lo alcanzaron. Pedro sí lo alcanzaron y pobre Pedro no quería volver, no quería mostrarse, lleno de vergüenza, lleno de dolor, lleno de miedo a que Jesús lo fuera a rechazar. Pobre Pedro, y tenía razón. Sin embargo, Pedro hasta entonces conoció el amor de Dios. ¿Cuándo? Cuando por amor fue perdonado. Cuando por amor fue perdonado. Vean qué importante es el perdón, pero también la toma de conciencia de quién somos nosotros, la toma de conciencia. Cuando vemos a esta mujer tirada a los pies de Jesús llorando, nos damos cuenta que no son lágrimas de desesperación. No son lágrimas de necesito un milagro tuyo, no son lágrimas de necesito un perdón. No, esta mujer llora, le enjugan los pies, le pone perfume, se los besa. Eso no lo haría alguien que está pidiendo perdón. Esta mujer está mostrando agradecimiento. Esta mujer está mostrando agradecimiento. Parece ser que esto es la confirmación de lo que va a escuchar aquí esta mujer, es la confirmación de lo que ya se le había dicho antes. Tus pecados son perdonados. Y por eso la que fue muy perdonada está amando mucho ahora. Está agradeciendo mucho. Tan grande su interés, su agradecimiento para con Jesús, que le quiere dar lo mejor de lo que puede darle. Y le lleva un perfume carísimo que lo derrama en los pies de Jesús. Carísimo, dicen que equivaldría aproximadamente al salario mínimo en un país, al salario mínimo durante un año. No es cualquier cosa lo que esta mujer tomó ahí y le derramó a Jesús en los pies. Y estaba mostrando ella entonces la gratitud por el perdón que se ha recibido. Y Jesús dice al que se le perdona mucho, ama mucho. Fíjense, lo primero es al que se le perdona. Después del perdón viene el amor, y no al revés. No al que ame mucho se le perdonará mucho. No está refiriéndose a eso Jesús. Jesús lo aclara, al que ama. El ejemplo que puso lo aclara. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y alguien que se le perdone más, amará más, porque va a estar más agradecido. Por lo tanto, el amor que nosotros le tengamos a Dios siempre va a ser una correspondencia a su amor. Nadie podrá decir: yo amé primero a Dios y Dios por agradecimiento me amó a mí. Nadie lo podrá decir. Como ningún hijo puede decir: yo primero quise a mi mamá y luego mi mamá me quiso a mí. Porque la mamá viene desde antes que su hijo, Entonces nosotros, cuando amamos a Dios, lo vamos a amar por correspondencia al amor que Él nos ha tenido primero. El ejemplo que Jesús utiliza de estas dos personas que deben, una debe 5,000, otro debe 500, y se les perdona a los dos, y le pregunta al fariseo: ¿quién va a amar más? Y el fariseo contesta: pues el que se le perdonó más, ese va a estar más agradecido, ese va a tener más amor. Al fariseo, en cambio, fíjense, esa mujer de la calle, viviendo en el pecado, está a los pies de Jesús, se va a quedar con Jesús y se va a ir con Jesús al cielo. Y el fariseo que trabaja en el templo, en las cosas de Dios, no estaba con Jesús. Y él trabajaba en el templo. Fíjense nada más las cosas. ¿Por qué no fue perdonado el fariseo? Porque el fariseo no se sentía con la necesidad de recibir perdón. Se sentía bueno, se sentía santo, y como no necesitaba ningún perdón, no brotaba en el corazón de él ninguna alegría de gratitud hacia Jesús. No le agradecía nada, porque sentía que de Jesús no había recibido nada y nada necesitaba recibir. Esas palabras entonces de Jesús: tus pecados te son perdonados.
Esas palabras que nosotros escuchamos en el confesionario, yo te absuelvo de tus pecados. Estas palabras las podría entender mejor una persona que hubiera sido acusada de un crimen que sí cometió, una tontería, que hubiese cometido alguna cosa que mereciera un castigo tan terrible como imagínense, lo agarran a esta persona, la llevan al juez y se está deliberando si se le va a dar cadena perpetua o sentencia de muerte. Ese es el debate, no es si es culpable o no, ya todos saben que es culpable, ya reconoció su culpa. Ahora el debate es cadena perpetua o que se le quite la vida. Cualquiera de estas dos cosas, se imaginan que se esté debatiendo todo esto y de repente que el juez se detuviera a todos y dijera, a ver, espérense, aquí esto va a ser así. Voltear y te dijera, si tú eres esa persona que hiciste ese crimen, te agarraron y ahorita estás entre pena de muerte o cadena perpetua. Y te dijera el juez, ¿sabes qué? Se nota que estás arrepentido. Vete, pero no vuelvas a cometer nada de eso. ¿Se imaginan? Te regresa la vida. Acababas de perderlo todo. Ya no tenías familia, ya no tenías dinero, ya no tenías trabajo, ya no tenías amigos, ya no tenías nada. O te mataban o te ibas a quedar encerrado todo lo que te restaba de vida en una cárcel. Y ahora te devuelven la vida. ¿Se imaginan la gratitud que generaría eso en nuestro corazón? ¿Se imaginan? Pues una cárcel del mundo es como, en comparación al sufrimiento que hay en el infierno, es como entre el kinder y la universidad. Nadie puede sufrir en la tierra lo que se sufre en el infierno. Por eso cuando Jesús te da la absolución, te perdona que tengas que ir al infierno. Te perdona eso. Por eso la gratitud es inmensa. La gratitud que debe brotar en nuestro corazón depende de la conciencia que tengamos del pecado y de la forma como se paga el pecado. Aquella mujer que les platicaba es un hecho histórico, donde viene, yo no me acuerdo si era Jesús o era un ángel, la agarra y en cuerpo y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, un rapto que se le llama, y la lleva al infierno. Y le dice, este es el lugar del infierno donde vas a estar si sigues en la situación de pecado que te encuentras. Y era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Cuando ella sale de ese momento, de ese rapto, pues estaba temblando de pavor, no sintió el infierno, no sintió el fuego, solo vio el lugar donde iba a estar. Estaba temblando, cuando está consciente ya en la tierra, apestaba azufre, cabellos quemados, ropa un poco quemada, por el lugar donde había estado. ¿Qué hace? Pues el miedo no anda en burro. Se sale inmediatamente, deja todo el pecado, se va a un convento, convence a las monjitas, no de ser monjita, ella no se atrevía a pensar en eso, que le dejaran construir una pequeña covachita por allí en una esquina, por allá donde nadie la viera, y ahí pasarse la vida, lo que le restaba de vida, pidiendo perdón, llorando sus pecados, arrepintiéndose de lo que hizo. Y todavía estando en ese lugar, dentro del convento, llegaba el ángel, la llevaba otra vez al infierno. Este es el lugar donde vas a estar si no te sostienes en la gracia. Y volvían a encontrarla las monjitas temblando de pavor, horas completas temblando de pavor, cabellos quemados, ropa quemada, temblando de pavor. Si nosotros viéramos eso, si nosotros alcanzáramos a ver eso, qué diferentes serían nuestras confesiones, qué diferentes serían. Por eso
el agradecimiento a Dios, el agradecimiento del perdón que Dios nos da, debería de ser un agradecimiento inmenso, porque nos está librando del infierno, solo que no lo vemos el lugar que nos corresponde por un solo pecado. No estamos hablando por todos los pecados que hemos cometido. Es el infierno por un solo pecado, un solo desprecio que se le hace al amor de Dios, ya no se le merece. Sin embargo, el Señor nos perdona cada vez que nos arrepentimos. Nos perdona, y eso es algo que le tenemos que agradecer a Dios, porque no solamente nos está librando del infierno, no solamente es un perdón de, bueno, pues aquí no pasó nada. Es que sí pasó algo y Jesús lo asume y Jesús lo paga en la cruz. Por eso cuando vemos a Jesús en la cruz, lo vemos así por nuestros pecados, no los de todos. Cada quien lo ve de acuerdo a sus propios pecados, a su conciencia de pecado que tengan. No todos tienen la conciencia clara respecto al pecado. No todos saben diferenciar entre el pecado venial y el pecado mortal. No todos alcanzan a descubrir las faltas de caridad que se cometen a los ojos de Dios. No todos tienen una conciencia clara. Pocas personas la han alcanzado en la tierra en realidad. Entonces, nosotros, sin embargo, somos perdonados de ir al infierno. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros para con Dios? Seguir pecando. Seguir pecando. Qué triste situación la nuestra. ¿Y será que nosotros no podemos dejar de pecar? Sí se puede. El pecado sí se puede dejar. Voy a poner un ejemplo que me ayude a explicarme. Vamos a ponerlo en tercera persona para que lo podamos juzgar todos con entera libertad. Imaginen ustedes una mamá a la cual lleva a su hijo al doctor y trae el niño lleno de ronchas, todo el cuerpo, que le tienen la piel irritada, le arde, le duelen todas esas ronchas en el cuerpo y está en un grito el pobre niño día y noche, se medio duerme por el cansancio, medio come en medio del dolor, y la mamá lo lleva a alguien que pueda ayudar a su bebé. Y entonces le dice el doctor o esa persona, le dice: mira, la causa de todos estos granos en el cuerpo de tu hijo son los pecados que tienes, pecados del pensamiento, pecados de la palabra o de la lengua que se le llama, o pecados del corazón. Y cada vez que tú sigas cometiendo los pecados, estas ronchas se van a ir haciendo más grandes, más dolorosas y más irritantes para el bebé. Va a ir, mientras más va a aumentar el dolor, el tiempo que dura ese ardor en el niño, va a aumentar la intensidad y van a aumentar de tamaño. El día que tú dejes de pecar, se le van a ir quitando todas las ronchas a tu bebé. Díganme si se puede dejar de pecar. Díganme, ¿qué mamá seguiría pecando? ¿Qué mamá seguiría pecando? Si nosotros pudiéramos ver a Jesús en la cruz por nuestros pecados y nos quitáramos de la mente eso de pensar que Jesús, cuando te absuelve, te dice: yo te perdono, y simplemente el pecado desaparece. No desaparece, Él lo paga. El pecado se paga, Él lo paga. Tú se lo entregas en la confesión, Él lo paga. Y pecamos tan fácil. Incluso hay quienes se atreven hasta a pensar: al cabo que me confieso, al cabo que llego un poquito más temprano y le digo al Padre que me confiese, rapidito, nomás son 2, 3 pecaditos. Si los vieras esos dos pecaditos en la cruz, la forma como se tuvieron que pagar, sería diferente nuestra manera de confesarnos, sería diferente nuestra manera de ver el pecado. Si viéramos el infierno que se merece cuando caemos en estos pecados, pero no estamos conscientes de esto. Y no estamos conscientes porque no estamos lo suficientemente unidos a Dios. Trabajamos para Él, igual que yo como sacerdote trabajo para Dios. Eso no quiere decir que lo ame. Eso no quiere decir que lo ame, y eso no quiere decir que yo vaya a estar con Él por toda la eternidad.
Voy a estar con Él no porque sea sacerdote, sino de acuerdo a la unión que yo tenga con Él aquí en este mundo. Ustedes van a estar con Dios no porque están bautizados, sino porque se unieron a Jesús en este mundo. Porque se unieron a Jesús en este mundo. Entonces, ¿se imaginan qué cosa habría para una mamá para decir, uy, no, se imaginan que le dijera al doctor, este niño está así, porque tú necesitas perdonar a tu suegra? Uy, no, ni modo, se va a tener que aguantar mi hijo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Que tú estuvieras enfermo y le dijeran eso a tu mamá y tu mamá dijera delante de ti, híjole, te vas a tener que aguantar porque yo a esa vieja no la perdono. Y tú eres el que está sufriendo. Eso no lo alcanzamos a ver en el confesionario eso. Jesús asume el pecado, va a pagar el pecado. Y mientras no dejemos de pecar, el Señor no deja de sufrir. Está tomando y está pagando nuestros pecados. Por eso, si nosotros amáramos, si Dios nos permitiera ver el lugar que nos toca en el infierno, pero ¿saben qué es lo que quiere enseñarnos? El lugar que tenemos en el cielo esperándonos. Tan grande es su amor, no merecemos ni siquiera otra oportunidad, pero no quiere que veamos el infierno, lo ha permitido con gran dolor en su corazón porque el infierno no existió siempre. El infierno empezó a existir cuando los ángeles se rebelaron. El infierno no existió siempre, no estaba en los planes de Dios. Fue consecuencia de la rebelión de los ángeles y es de un sufrimiento tan intensísimo y no fue creado para los seres humanos. Ay de aquellos que caigan en él. Ay de aquellos, por eso si viéramos el lugar donde nos tocaría en el infierno, si no cambiamos alguna actitud, alguna cosa en nuestra vida, si viéramos ese lugar, seguramente que desde ese momento sería dificilísimo que volviéramos a caer en pecado. Dificilísimo, pero como no lo vemos, nos atrevemos a golpear, nos atrevemos a robar, nos atrevemos a criticar. Será terrible cuando lleguemos, por ejemplo, esto se ve en mistagogía en el momento de la comunión, perdón, en el momento de cuando el sacerdote dice esto, cuando dice Jesús en la consagración a través del sacerdote, esto es mi cuerpo. Eso es lo mismo que nos va a decir, pero cuando también nos diga eso en el juicio, no va a mostrarnos una hostia consagrada. Va a mostrarte a tu suegra, tu nuera, tu yerno, a tus compañeros, a tus vecinos, a todos los que trabajaban contigo en la iglesia. Esto es mi cuerpo, mira lo que me hiciste. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan solo con esa pregunta que el Señor nos haga? Porque esto es mi cuerpo. Todos los bautizados formamos el cuerpo de Cristo. Todos los bautizados formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, a veces no vemos las consecuencias, se nos hace fácil. Tenemos una lengua ligera, tenemos una mente y una imaginación impresionante y no las frenamos, pero porque no vemos las consecuencias que esto pueda tener. No vemos el lugar donde podemos quedar por no frenar la lengua. Por eso les decía que es muy buena técnica la de Tizoc. ¿Se acuerdan de Tizoc en la película de la Candelaria? Cuando hace llorar a esta mujer, pues porque se le hace tierno, pues la mentalidad de este indito se le hace tierna y se pone a llorar. Y él dice, mis palabras te hicieron llorar mi boca, pues entonces agarra una piedra y se rompe el hocico. Pues ocupamos una piedra nosotros también, a lo mejor un tabique, ¿verdad? A lo mejor ocupamos un tabique o un martillo o algo así. La cosa es que tenemos que frenar nuestra manera de pensar ligera, nuestra manera de hablar ligera, porque aunque nadie lo escuche, lo escuchó Dios. Ya con eso, aunque nadie más lo escuche, aunque nosotros lo digamos solos pero convencidos, ya lo escuchó Dios. Es lo que se le llama, por lo menos caería en las tentaciones aceptadas. Cuando una persona fantasea de ir a vengarse de la otra, pero quisiera llegar y darle un cachetadón y cuando se vaya una patada para que se caiga, ay, hasta disfruta pensar, aunque dice, nunca lo voy a hacer, pero disfruta pensarlo. Dios lo ve, ya está en el libro de tu vida, Dios lo ve, ya lo aceptaste en tu corazón.
Ya lo aceptaste, aunque nadie lo haya visto y aunque no lo vayas a hacer, porque sabes que no te atreverías, pero lo disfrutaste. Ese es el problema y eso se tiene que pagar. Y muchas personas nunca han confesado las tentaciones aceptadas, aunque no cayeron, pero las aceptaron. No cayeron, pero las aceptaron. Muchas personas no lo confiesan eso y son un chorro de pecados que se les han ido acumulando a lo largo de su vida porque no lo toman en cuenta. Pecadillos, supieras los pecadillos cómo se pagan. Vendríamos mis hijos de rodillas, ¿verdad?, corriendo a confesarnos ante la primera cosa que hiciéramos nosotros de esto. Por eso San Pablo en la primera lectura de hoy nos dice que Él es el que más trabaja, el que más se esfuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será soberbia? ¿Será que se está echando flores él solito? No, está demostrando lo que dice Jesús. ¿Por qué trabaja más que todos? Porque es al que se le perdonó más, porque es el que está más agradecido. Él, recuerden, que él tenía las cartas para ir, buscar a los que se habían convertido a Cristo, sacarlos arrastrando de su casa y llevarlos a la cárcel allá a Jerusalén. Tenía el permiso, tenía las cartas en la mano. Pablo era muy temido por los que se habían convertido. Sabían quién era ese hombre y se cuidaban, porque si no iba a llegar y los iba a sacar arrastrando y no le importaba, fueran grandes, adultos, niños, ancianos, no le importaba. Él, como buen fariseo, cerrado, un solo pensamiento, sin ninguna posibilidad de nada. Él actuó contra el cuerpo de Cristo. Por eso dice: yo soy como un aborto, yo soy como algo que no se había logrado, pero ahora soy apóstol porque por la gracia de Él, por la gracia de Cristo, soy lo que soy por la gracia de Cristo, no por méritos, sino porque fui amado. Y como fue el que fue más perdonado, entonces ahora es el que más trabaja, el que más ama, el que más se sacrifica. Por eso él mismo lo dice: nadie ha recibido más azotes de los que yo he recibido, nadie ha pasado más tiempo en la cárcel de lo que yo he pasado, nadie ha pasado y ha sufrido todas las veces que estuvo a punto de morir en el mar en medio de tormentas. Nadie. Yo soy el que ha sufrido más, pero no se sube el cuello porque ha sufrido más, sino es el más agradecido. Por eso lo dice, para enseñarnos, es el más agradecido. Por lo tanto, de entre nosotros, el que más haya pecado, simplemente tiene que ser el más agradecido. El más agradecido con Dios. Eso es lo único que deberíamos de competir. ¿Quién le agradece más a Dios? Y deberíamos de tener cuidado, porque si nosotros tomamos conciencia de nuestro pecado, y si tomáramos conciencia cuál pecado ofende más a Dios, yo no puedo saber cuál pecado, bueno, en mi caso sí, es fácil decir, ¿cuál pecado ofende más a Dios? ¿El de ustedes o el mío? En mi caso es fácil, el mío, porque soy sacerdote, porque soy consagrado. Entonces el mío es más fuerte que todos los pecados de ustedes. Mis pecados son más graves, le duelen más a Dios. Pero entre ustedes, ¿cuál pecado le duele más a Dios? Eso solo lo sabe Dios. ¿Quién tiene que ser más agradecido? Ahí es donde tendríamos que competir. Si mis pecados le han dolido a Dios más que los de ustedes, yo tengo que amar a Dios más que ustedes, servirlo mejor que ustedes. Solamente en eso podríamos llegar nosotros a competir, y por eso San Pablo lo dice: yo, que soy como un aborto, pero soy el que más trabaja, soy el que más hace, porque soy el que más recibió perdón de Dios. Nosotros también tenemos que pedir, tenemos que tener ese corazón de Pablo, ese corazón agradecido. Deberíamos de llegar después del pecado casi llorando del terror de saber a dónde nos corresponde pasar toda la eternidad debido a ese pecado. Y después de recibir la absolución, ya, no te tienes que ir al infierno. Salir hasta cansado, ¿verdad? Salir agradecidos, llorando de gratitud. Hay gente que nunca le agradece a Dios de nada. Al contrario, ni siquiera cree en el perdón de Dios. Ni siquiera. Hay personas que se meten al confesionario, dicen sus pecados, el sacerdote levanta la mano, ya en ese momento es Cristo y le da la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sale del confesionario, se va a la banca, se hinca y dice: perdón, Dios mío. Y el Señor le pregunta: ¿de qué?
Porque ya, o sea, yo ya te perdoné. Ahora, ¿perdón de qué estás pidiendo? Ya me dijiste perdóname y ya te perdoné. Ahora, ¿por qué otra vez perdón? ¿De qué? ¿De qué? El perdón de Dios es maravilloso por el amor que nos tiene, simple y sencillamente por el amor que nos tiene. Entonces pidamos hoy como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda nuestro buen Padre, nuestro buen Dios y Padre, que nos conceda la conciencia de pecado, que nos conceda la conciencia, que podamos descubrir lo que es pecado, que podamos tener claridad en nuestra mente, porque no todos saben diferenciar entre lo que es pecado y lo que no lo es. Que el Señor nos conceda la gracia de la conciencia de pecado, el arrepentimiento del pecado, que corresponda al lugar donde íbamos a pasar toda la eternidad por causa de ese pecado. Toda la eternidad, ¿se imaginan? Por eso es tan importante crecer en el amor, sumamente importante crecer en el amor. El amor nos aleja del infierno, el odio, el rencor, el resentimiento nos acerca al infierno. Por eso lo más importante para nosotros es crecer en el amor. Pidámosle al Señor entonces conciencia de pecado, arrepentimiento y gratitud cuando seamos perdonados. Pocas personas le dicen a uno como sacerdote, le dan las gracias después de que Dios les perdonó a través de nosotros. Ni al sacerdote ni a Dios. A veces le van, dicen todos sus pecados, el sacerdote levanta la mano, le da la absolución y se salen como si nada, como si merecieran el perdón. Como no son conscientes de lo que es el infierno, ni de lo que se sufre en ese lugar, pues entonces hemos hecho esto de las confesiones, hemos hecho un acto de ingratitud para con Dios, que se subió a la cruz para pagar por nosotros todas estas miserias que hemos vivido y nosotros no le hemos agradecido. No le hemos agradecido. Hay personas que sí lo han descubierto y casi se mueren de gratitud y de amor cuando ven a Jesús y pueden descubrir: yo soy el que debería de estar allí y tú deberías de estar aquí, le dicen a Jesús. Yo debería de estar allí. Y tendríamos que empezar a llevar una vida como la vivió San Francisco de Asís. Una vida que como lo vemos en tantos cuadros, en tantas imágenes, donde llega Francisco, le extiende las manos a Jesús, le quita los clavos y lo empieza a bajar de la cruz. Eso sucederá cuando tú y yo seamos santos. Mientras no seamos santos, o se queda Él allí, o allí vamos a terminar por toda la eternidad nosotros. ¿Se imaginan? Cuánta gratitud deberíamos de tener, que el Señor nos conceda el don de la gratitud ante el perdón que nos ofrece el Señor. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.